El grito de Alejandro Vargas cortó el aire como un latigazo. Se detuvo en seco en la entrada del cuarto de los gemelos, los ojos desorbitados, el maletín de cuero caro resbalando de su mano y golpeando con un ruido sordo el suelo de mármol. Frente a él, una escena que su cerebro se negaba a procesar. Allí estaba Sofía Ramírez, la empleada doméstica contratada hacía menos de una semana. No solo limpiando, sino viviendo una escena que parecía salida de un universo paralelo. Pasaba el trapeador con una tranquilidad absurda, mientras cargaba a sus 2 hijos de 5 meses como si fueran extensiones de su propio cuerpo, como si siempre le hubieran pertenecido. Mateo dormía serenamente en su espalda, amarrado con un rebozo gastado que contrastaba violentamente con el lujo estéril del ambiente. Javier estaba en su pecho, acurrucado en un portabebés de tela, observando todo con ojos brillantes y curiosos. Y lo más impactante, el detalle que hacía que el mundo de Alejandro se derrumbara. Por primera vez en 5 meses interminables, ninguno de los dos lloraba. El silencio en la mansión era tan profundo e inusual que llegaba a ser ensordecedor. Una paz que él no sabía que era posible que existiera dentro de esas paredes. Sofía se giró lentamente, sin prisa, sin miedo. Sus ojos oscuros lo miraron con una calma que lo desarmó por completo, quebrando la ola de furia que subía por su garganta. «No les estoy haciendo daño, señor», dijo ella, la voz suave pero firme, sin una pizca de sumisión. Solo los estoy cuidando». Alejandro abrió la boca para rugir, para exigir una explicación, para despedirla en el acto, pero las palabras murieron antes de nacer, porque mientras él gritaba internamente, mientras la rabia hervía en su pecho, los bebés no se asustaron. Al contrario, Javier extendió una pequeña mano en su dirección, como si lo reconociera por primera vez. Si esta historia ya tocó tu corazón en este primer momento, aprovecha para darle like al video y suscribirte al canal. Hacerlo nos ayuda a seguir trayendo relatos que inspiran, sanan y nos hacen creer de nuevo en la bondad humana, muchas veces encontrada donde menos esperamos. La jornada de Alejandro apenas comenzaba, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su comprensión sobre el amor, la pérdida y los milagros que llegan disfrazados de personas humildes. La verdad es que aquellos niños que habían llorado sin parar desde el momento en que nacieron eran la materialización de su dolor. Mateo y Javier, que rechazaban el contacto de cualquier otra persona, que se ponían rígidos cuando las niñeras más experimentadas del país intentaban calmarlos, habían convertido su suntuosa mansión en un infierno de gritos desesperados. Eran el eco constante de la ausencia de Isabela, el recordatorio diario de que su mundo perfecto se había hecho añicos. Ahora, en los brazos de esa extraña, parecían 2 seres completamente diferentes, pacíficos y completos. 3 horas después de esa escena, Alejandro se encontraba en su estudio, con un vaso de whisky intacto sobre el escritorio de caoba y 1000 preguntas bombardeando su mente. La fotografía de Isabela lo observaba desde un portarretratos dorado, su sonrisa congelada en el tiempo, las manos acariciando el vientre de 8 meses que albergaba a los gemelos. Tenía esa luminosidad que solo las mujeres embarazadas y felices poseen, un brillo en los ojos que él sabía que nunca volvería a ver. El parto había comenzado en un martes lluvioso, prematuro, con solo 36 semanas. Isabela aguantó 12 horas de trabajo de parto, sonriendo incluso cuando el dolor la doblegaba. «Van a ser hermosos, Ale», susurró, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Van a llenarte el corazón de amor». Pero su corazón se detuvo antes de que pudiera hemorragia posparto, complicaciones imprevistas. En cuestión de minutos, la mujer que había sido su luz durante 8 años se apagó.
mientras dos pequeños seres luchaban por la vida en incubadoras que parecían cápsulas espaciales, en habitaciones separadas. Alejandro nunca quiso ser padre. Su mundo estaba hecho de fusiones empresariales, de números y estrategias. Los bebés eran un territorio desconocido y aterrador, especialmente aquellos que llegaron marcados por la tragedia. Durante los primeros meses, contrató a las mejores niñeras del país, mujeres con títulos, referencias impecables y experiencia en UCIs neonatales. Ninguna duró más de un mes. «Los niños no duermen, señor Vargas», decían una por una al presentar su renuncia. «Lloran sin parar, necesitan ayuda especializada». Fue entonces cuando la doctora Jimena Herrera entró en escena. Psicóloga infantil, amiga íntima de Isabela desde la universidad, una mujer de 42 años, con cabello platinado y una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. «Los bebés están experimentando un trauma emocional profundo», diagnosticó, observando a los gemelos a una distancia clínica. La pérdida de la figura materna ha generado un patrón de ansiedad por separación severo. Sus palabras sonaban lógicas, científicas, y Alejandro se aferró a ellas como un náufrago. Bajo su supervisión, la casa se transformó en una clínica, rutina militar, estímulos controlados y, lo más importante, nada de vínculos emocionales prematuros con cuidadoras temporales. Pero en la práctica, Mateo y Javier seguían siendo dos pequeños seres inconsolables. Fue entonces cuando Sofía Ramírez tocó a la puerta de servicio una semana antes, respondiendo a un anuncio que la ama de llaves había publicado por pura desesperación. «Se busca empleada doméstica, experiencia en limpieza». Sofía no tenía títulos universitarios, no había trabajado en mansiones. Sus referencias eran cartas sencillas, escritas a mano por señoras de su barrio que atestiguaban su honestidad y su trabajo duro. Tenía 31 años, era madre soltera de una adolescente y vivía en un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. «No sé nada de bebés ricos», había dicho durante la entrevista, con una honestidad brutal que ahora, en retrospectiva, sonaba como la más pura verdad. «Pero sé limpiar, sé trabajar duro y sé que necesito este empleo». Alejandro la contrató más por agotamiento que por convicción. Era la 5ª empleada de limpieza en 3 meses. Las anteriores siempre renunciaban, incapaces de soportar el ambiente tenso y el sonido incesante del llanto que parecía infiltrarse en las paredes. Durante esa primera semana, Sofía aparentemente se limitó a sus tareas. Aspiraba las alfombras persas, pulía el mármol de los pasillos, limpiaba los enormes ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado, pero sin vida. Trabajaba en silencio, moviéndose por la casa como una sombra eficiente. Pero ahora, después de lo que presenció esa tarde, Alejandro se daba cuenta de que había estado completamente ciego. Los gemelos, de hecho, habían estado más tranquilos en los últimos días. El llanto no había desaparecido, pero se había suavizado, perdido ese tono de pura desesperación. Él había atribuido la mejora a la rutina de Jimena, a los nuevos medicamentos, a cualquier cosa, excepto a la presencia de una empleada doméstica que, aparentemente, poseía un don inexplicable para calmar a sus hijos. ¿Cuántas veces Sofía estuvo cerca de los gemelos sin que él se diera cuenta? ¿Cuántas veces tocó a sus bebés mientras él estaba encerrado en reuniones interminables, tratando de construir un imperio para hijos con los que no sabía cómo vivir? La imagen de esa tarde se repetía en su mente como una película en bucle, y cada vez parecía más surreal. Esa noche, Alejandro tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos establecidos por Jimena. Subió al cuarto de los gemelos después de la cena, atraído por un silencio que todavía le parecía antinatural, y encontró a Sofía exactamente donde, en el fondo, esperaba encontrarla. Estaba sentada en el suelo, entre las 2 cunas, con las piernas cruzadas como una niña.
En sus brazos, Mateo descansaba completamente relajado, mientras Javier jugaba con los dedos de sus propios pies, emitiendo pequeños gorjeos de satisfacción. Pero no fue solo eso lo que le cortó la respiración. Fue la canción. Sofía cantaba en voz baja, casi un susurro, una melodía que él reconoció instantáneamente, haciendo que su corazón se detuviera por un latido. Era la misma canción de cuna que Isabela solía tararear durante el embarazo, en esas noches en que se acostaba de lado, acariciando el vientre mientras hablaba con los bebés que aún no tenían nombre. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Las palabras flotaban en el aire del cuarto como pura magia. Los gemelos no solo no lloraban, sonreían. Mateo tenía los ojitos cerrados, respirando con la tranquilidad de quien se siente absolutamente seguro. Javier miraba el rostro de Sofía con una concentración total, como si estuviera memorizando cada rasgo, cada línea de la mujer que le traía paz. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de dolor por el recuerdo de Isabela y un asombro inexplicable por esa escena. «Señor Vargas». La voz de Sofía lo sobresaltó. Notó su presencia sin siquiera girarse, como si tuviera un instinto especial para sentir cuando era observada. Él carraspeó, sintiéndose ridículo por estar espiando en su propia casa. «Yo oí silencio y pensé que algo andaba mal», logró decir. Sofía se levantó lentamente para no perturbar a los bebés. «Es normal», completó ella. «Usted no está acostumbrado a que estén quietos». Había algo en su tono que no era un reproche, sino una simple constatación. «¿Cómo lo haces?», preguntó Alejandro, y su voz sonó más vulnerable de lo que pretendía. «Las niñeras especializadas, las psicólogas. Nadie ha logrado calmarlos así». Sofía lo miró con esa honestidad brutal que él empezaba a admirar y temer. «No lo sé, señor», respondió ella. «Solo me gusta estar con ellos». Depositó a Mateo en su cuna con una suavidad que parecía coreografiada. El bebé refunfuñó por un instante, pero se calmó en cuanto ella le acarició la frente. «Eso no es una respuesta», insistió Alejandro, pero sin la agresividad de antes. Él genuinamente quería entender lo que estaba pasando allí. Sofía entonces se giró completamente hacia él. Sus ojos oscuros parecían ver a través de toda su armadura de empresario exitoso hasta el padre perdido y asustado que era. «¿Usted les habla?», preguntó de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Hablarles?». «Sí, a sus hijos», continuó ella, sin rodeos. «¿Usted les cuenta cosas? ¿Les dice que los quiere?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Alejandro se dio cuenta, con una claridad dolorosa, que no. Nunca les había hablado de verdad. Los veía como responsabilidades, como problemas a resolver, como pequeños seres frágiles que dependían de él, pero con los que no sabía cómo conectar. «Es que», comenzó, pero las palabras no vinieron. «Ellos saben», dijo Sofía de forma sencilla. «Los bebés siempre saben cuando alguien los quiere de verdad o cuando solo está cumpliendo una obligación». Fue una verdad tan cruda que dolió. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado una venda de los ojos. No solo estaba de luto por su esposa, estaba fallando miserablemente con sus hijos, y fue necesaria una extraña para mostrárselo. Los días siguientes se transformaron en una extraña danza de observación. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa, inventando excusas para estar cerca del cuarto de los gemelos siempre que Sofía estaba trabajando. Oficialmente, seguía siendo solo la empleada de limpieza. En la práctica, se había convertido en la única persona capaz de traer paz a esa casa, la guardiana del silencio, la única melodía que calmaba la tormenta. Una rutina se estableció naturalmente, sin órdenes ni peticiones. Sofía llegaba a las 8 de la mañana y comenzaba sus tareas, pero los gemelos parecían tener un radar que detectaba su presencia.
En cuanto subía al segundo piso, el llanto disminuía. Cuando trabajaba cerca de su cuarto, se mantenían despiertos y atentos, siguiendo el sonido de sus pasos con una curiosidad infantil. Ella era el centro gravitacional de su pequeño universo. Durante la hora del almuerzo, mientras las niñeras contratadas hacían su descanso reglamentario, Sofía se quedaba con los niños. Nadie le pidió que lo hiciera, simplemente se quedaba, porque ellos la necesitaban, y quizás, de alguna manera, ella también los necesitaba a ellos. Alejandro la observaba desde la puerta entreabierta de su estudio, fingiendo trabajar. La oía susurrándoles, contándoles historias sobre su propia hija adolescente, describiendo el mundo que algún día conocerían. Les hablaba de pájaros y flores, de música y colores, de cosas simples y hermosas que existían más allá de las paredes de mármol de esa mansión fría. Cuando sean mayores, decía mientras les cambiaba los pañales con una destreza que las niñeras profesionales envidiaban, van a descubrir que el mundo está lleno de cosas maravillosas. Van a ver mariposas amarillas, van a oír el ruido de la lluvia, van a probar helado de fresa. Y los gemelos la escuchaban como si entendieran cada palabra. Una tarde, mientras fingía leer correos en su laptop, Alejandro oyó una conversación en la cocina que lo dejó helado. «No entiendo qué tiene de especial», comentaba una de las niñeras a la otra. «Esos niños son raros, demasiado sensibles». La segunda respondió con desdén: «Y esa mujer de la limpieza no ayuda, los malcría. Lo que hace no es profesional. Alguien tiene que hablar con el señor Vargas». Esa noche, el miedo se instaló en el corazón de Alejandro. El miedo de que esa paz frágil pudiera romperse. Después de que Sofía se fue, las niñeras nocturnas tomaron el relevo y la sinfonía de la desesperación recomenzó. Encontró a Mateo y Javier llorando, estirando los bracitos hacia la puerta como si esperaran que Sofía volviera para rescatarlos. Por primera vez en 5 meses realmente los miró, no como problemas, sino como a sus hijos. Eran hermosos, tenían los ojos de Isabela, verdes como el jade, y su nariz pequeña, pero la boca, el mentón, la forma de las orejas, eso era suyo. «Hola», susurró, sintiéndose ridículo, pero decidido. «Soy papá». Mateo dejó de llorar por un instante, como si reconociera algo en esa voz. «Sé que no he sido lo que necesitaban», continuó Alejandro con la voz entrecortada, «pero estoy aquí y los quiero». Gael extendió una manita y Alejandro, dudando un momento, acercó su dedo. Los pequeños dedos se cerraron alrededor del suyo con una fuerza sorprendente, y en ese instante algo cambió para siempre dentro de Alejandro Vargas. Al día siguiente, cuando Sofía llegó, Alejandro la esperaba en la cocina. «Necesito hablar contigo», dijo, y por primera vez su voz no sonaba como la de un jefe, sino como la de un hombre buscando ayuda. Ella se sirvió una taza de café y esperó, con esa paciencia infinita que la caracterizaba. «Los niños», comenzó Alejandro buscando las palabras. «Tú no eres niñera, no eres psicóloga, no tienes títulos, pero ellos ya me eligieron, señor», interrumpió Sofía suavemente. «Y yo ya los elegí a ellos». Sus palabras eran tan simples y tan definitivas que dejaron a Alejandro sin respuesta. Era exactamente eso lo que le preocupaba. «No entiendo lo que está pasando aquí», admitió. «No entiendo cómo una persona que llegó hace poco más de una semana puede conseguir lo que especialistas con años de experiencia no han conseguido». Sofía lo miró a los ojos y por un momento Alejandro sintió que ella podía ver directamente a través de él, hasta las partes más rotas y temerosas de su alma. «¿Usted quiere que me vaya?», preguntó ella. La pregunta quedó en el aire y Alejandro se dio cuenta de que la respuesta era un rotundo no. No quería que se fuera, pero tampoco sabía exactamente lo que quería. «Quiero entender», dijo finalmente.
Quiero entender qué tienes tú que no tenga yo. Nada que usted no pueda aprender, respondió ella con una sonrisa de pura bondad. Solo hace falta tiempo y voluntad de amar sin miedo. La doctora Jimena Herrera llegó a la mansión un martes por la tarde con su maletín de cuero italiano y esa sonrisa fría que usaba como armadura. Sus tacones resonaban en el mármol del vestíbulo mientras se dirigía al estudio de Alejandro, donde había solicitado una reunión urgente. «Tenemos un problema grave, Alejandro», anunció sin preámbulos. «Las empleadas me han informado sobre situaciones irregulares con los gemelos». Alejandro levantó la vista de los contratos que revisaba. La paz que sentía en los últimos días ya parecía un recuerdo lejano. ¿Qué tipo de irregularidades? Jimena abrió su maletín y sacó un bloc de notas. Sus movimientos eran precisos, quirúrgicos. La empleada doméstica, Sofía Ramírez, está exhibiendo comportamientos que interfieren directamente en el protocolo de cuidado que establecimos. Enumeró con voz clínica: contacto físico no autorizado, alteración de horarios, estímulo sensorial inapropiado y, lo más preocupante, está generando un vínculo de dependencia emocional que puede ser extremadamente dañino para el desarrollo psicológico de Mateo y Javier. Alejandro sintió una punzada de irritación. «Doctora, con todo respeto, los niños están mejor que nunca. Duermen, sonríen, apenas lloran». Jimena se inclinó hacia adelante con urgencia. «Exactamente. Esa tranquilidad artificial no es saludable. Los bebés necesitan expresar sus emociones, incluida la frustración. Lo que esa mujer está haciendo es sedarlos emocionalmente. Eso es peligroso, Alejandro». Las palabras sonaban lógicas, pero algo en el pecho de Alejandro se rebelaba contra ellas. La manipulación de Jimena, sin embargo, apenas comenzaba. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se veía a Sofía tendiendo ropa en el patio de servicio. «Mira, Alejandro», continuó con la voz repentinamente suave. «Sé que Isabela me confió sus miedos durante el embarazo, incluso sus preocupaciones sobre tu capacidad para conectar emocionalmente con los bebés». El golpe fue certero y deliberado. Alejandro sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «Isabela nunca...» comenzó, pero Jimena lo interrumpió. «Me amaba como a una hermana y estaba preocupada. Sabía que los negocios siempre fueron tu prioridad». Se giró y sus ojos tenían un brillo extraño. «Isabela me pidió que cuidara de ellos si algo le pasaba. Están bajo mi responsabilidad profesional y no voy a permitir que una empleada sin preparación arruine todo nuestro trabajo. Si alguna vez has sentido que tenías que luchar por lo que tu corazón cree, incluso cuando el mundo entero te dice que estás equivocado, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu suscripción nos da la fuerza para seguir contando historias de personas que, como Alejandro, se encontraron en una encrucijada, teniendo que elegir entre la lógica fría y la verdad innegable de sus sentimientos. El silencio que siguió fue denso, cargado de amenazas no dichas. Jimena volvió a su silla y deslizó unos papeles sobre el escritorio. «Tengo aquí las recomendaciones oficiales», dijo. «Separación inmediata del elemento disruptivo y una evaluación psicológica completa de tu capacidad parental». Las palabras cayeron como piedras. «¿Me estás amenazando con quitarme a mis hijos? Te estoy ofreciendo ayuda profesional», corrigió. «Pero si insistes, tendré que considerar otras opciones legales». Esa tarde, después de que Jimena se fuera, Alejandro subió al cuarto de los gemelos con un nudo en el estómago. Encontró a Sofía cantándoles mientras doblaba ropa limpia. La paz en el cuarto era palpable. «Sofía», dijo desde la puerta, con voz formal, fría. Ella se giró, y algo en su expresión le hizo entender que todo había cambiado. Necesito que mantengas distancia de los niños». Las palabras salieron como vidrio roto. Sofía parpadeó lentamente procesando el golpe. «¿Distancia? La psicóloga dice que
que estás creando dependencia, que no es saludable, tartamudeó él, odiando cada palabra. Solo mantente alejada de ellos, por favor. Sofía no respondió de inmediato. Miró a los gemelos, que ya empezaban a inquietarse, y luego a Alejandro. En sus ojos había una tristeza profunda, pero también comprensión. ¿Es lo que usted quiere?, preguntó suavemente. ¿O es lo que le dijeron que tenía que querer? La pregunta lo desarmó. No sabía la diferencia. «Es lo que tiene que ser», murmuró. Ella asintió, se acercó a las cunas, acarició la frente de cada uno de los bebés y salió del cuarto en silencio. Antes de que llegara al final del pasillo, Mateo y Javier comenzaron a llorar. Un llanto desesperado, gutural, que resonó por la casa como una alarma de incendio. Los 3 días siguientes fueron un infierno. Las niñeras volvieron a su rutina estéril y la casa volvió a su estado de desesperación constante. Mateo y Javier lloraban hasta quedarse sin voz, rechazaban el biberón, se ponían rígidos al tacto, y Sofía trabajaba en silencio, limpiando suelos que ya estaban impecables, evitando el segundo piso como si fuera una zona contaminada. Su silencio era casi tan doloroso como el llanto de los bebés. Alejandro intentó convencerse de que era temporal, que era lo correcto. Pero las noches en vela y la tensión que volvió a impregnar cada rincón de la mansión le gritaban que había cometido un error terrible. El viernes por la mañana, mientras se preparaba para ir a la oficina, oyó a las niñeras en la cocina. «Es imposible trabajar así», decía una. «Y esa mujer sigue aquí, como un recordatorio constante», añadió la otra. «Los niños la buscan con la mirada cuando lloran. Es como si la extrañaran». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Esa tarde, por primera vez en años, canceló todas sus reuniones. Subió al cuarto de los gemelos y encontró una escena que le partió el corazón. Mateo y Javier estaban en sus cunas, agotados de tanto llorar, con los ojitos hinchados. Una niñera intentaba, sin éxito, darles el biberón. «Déjeme solo con ellos», pidió Alejandro. Se sentó en el suelo entre las dos cunas, imitando la postura en la que había visto a Sofía tantas veces, y se sintió completamente impotente. Él no era ella, no tenía esa magia, y se dio cuenta de que tenía que arreglar lo que había roto. Esa noche, Alejandro le pidió a Sofía que se quedara después de su horario. «Cometí un error», dijo, y fueron las palabras más difíciles y liberadoras que había pronunciado en su vida. «Los niños te necesitan, y yo también». Sofía lo miró con esos ojos serenos que parecían guardar secretos antiguos. «¿Y la doctora?», preguntó ella. «La doctora no vive en esta casa», respondió Alejandro, con una firmeza que no sentía desde hacía días. «No conoce a mis hijos como tú los conoces, y no va a decidir quién puede amarlos y quién no». Pasaron 2 semanas en una paz casi irreal. Los gemelos volvieron a sonreír. Sofía retomó su rutina natural con ellos, y por primera vez desde la muerte de Isabela, la mansión parecía un hogar. Pero la tranquilidad era engañosa. Jimena dejó de llamar abruptamente y las niñeras profesionales renunciaron en bloque. Alejandro sentía una tensión creciente, como si estuviera viviendo en el ojo de un huracán que aún no había llegado. Fue en una de esas tardes, mientras finalmente organizaba las pertenencias de Isabela, que el destino reveló sus cartas. En el fondo del último cajón de su cómoda, envuelto en un pañuelo de seda, encontró algo inesperado: un pequeño diario de cuero y varios sobres lacrados. Uno de ellos lo dejó paralizado. Estaba dirigido a él con la caligrafía elegante de Isabela. «Para Alejandro, solo abrir si algo me sucede durante el parto». Con manos temblorosas rompió el sello. La carta estaba fechada 2 días antes del nacimiento de los gemelos. «Mi amor», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Sé que tienes miedo, siempre has tenido miedo del amor, de abrir tu corazón por completo.
pero estos niños van a necesitar toda tu alma. Hay cosas que nunca te conté y ahora necesito que sepas la verdad. Durante los primeros meses del embarazo tuve complicaciones, estaba aterrorizada y sola. Fue cuando conocí a Sofía. El corazón de Alejandro se aceleró. Trabajaba en la limpieza del hospital, pero tenía un don, una capacidad inexplicable para calmar. Nos hicimos amigas. Me visitaba, me traía tés, y cuando los bebés empezaron a moverse, ponía las manos sobre mi vientre y se calmaban, como si la reconocieran. Ella tiene algo que ni tu dinero ni los mejores especialistas pueden comprar, la capacidad de amar sin condiciones. Por eso, Alejandro, si algo me pasa, busca a Sofía Ramírez, no como empleada, sino como la segunda madre que estos niños van a necesitar. La carta continuaba, y las siguientes palabras fueron como hielo en sus venas. Y Alejandro, ten cuidado con Jimena. Sé que es mi amiga, pero algo en ella me preocupa. Durante el embarazo empezó a actuar de forma extraña, a hablar de nuestros bebés en lugar de tus bebés. Al principio pensé que era preocupación, pero luego empecé a notar cómo miraba mi vientre, con una especie de posesión. No sé qué trama, pero sus intenciones no son puras. No les entregues a nuestros hijos. Alejandro dejó caer la carta. En el otro sobre, encontró fotos de Sofía e Isabela juntas en el hospital y toda su información de contacto. La llegada de Sofía no había sido una coincidencia. Había sido el último regalo de Isabela. Salió al pasillo con la carta en la mano. «Sofía, espera». Ella se giró. «¿Conocías a mi esposa?» El rostro de Sofía se transformó. La serenidad dio paso a un dolor profundo, mezclado con alivio. «Sí», respondió, «la conocía. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque usted no estaba listo para oírlo y porque le hice una promesa, que cuidaría de sus bebés hasta que usted aprendiera a ser el padre que necesitaban». En ese preciso momento sonó el timbre. Eran 2 trabajadores sociales, acompañados por una triunfante doctora Jimena Herrera. «Señor Vargas, hemos recibido una denuncia por negligencia. Tenemos una orden para evaluar las condiciones de los menores». La trampa estaba tendida. Subieron al cuarto de los gemelos, donde la escena de paz que encontraron contradecía todas las acusaciones. Jimena, sin embargo, no se inmutó. Como pueden ver, el padre permite que una cuidadora no cualificada cree un apego enfermizo, lo cual es psicológicamente... «¡Basta!», rugió Alejandro, su voz resonando por la casa. Se interpuso entre Jimena y las cunas. «No te acercarás a mis hijos», levantó la carta de Isabela. «Lo sé todo. Sé que Isabela me advirtió sobre ti». El rostro de Jimena palideció. Alejandro comenzó a leer la carta en voz alta, cada palabra de su difunta esposa, exponiendo la manipulación y la obsesión de Jimena. Los trabajadores sociales se miraron, claramente incómodos. «¡Es una locura! ¡Estaba medicada!», tartamudeó Jimena. «¡Mentira!». La voz de Sofía cortó el aire. «La señora Isabela tenía tanto miedo de usted que me pidió que grabara algunas de sus conversaciones». Sofía sacó su teléfono y le dio al play. La voz de Jimena llenó el cuarto, hablando de cómo ella sería una madre mucho mejor para los gemelos, de cómo Alejandro no era capaz. La máscara de profesionalismo de Jimena se desintegró, revelando a la mujer desequilibrada que había debajo. «¡Esos niños me pertenecen!», gritó, confesando finalmente su obsesión. Fue su fin. 3 años después, el jardín de la mansión Vargas ya no era un espacio de perfección vacía. Había columpios de colores, una pequeña casa en el árbol y juguetes esparcidos por el césped. Alejandro estaba sentado en el porche observando una escena que años antes habría considerado imposible. Mateo y Javier, ahora con casi 4 años, corrían detrás de las burbujas de jabón que Sofía soplaba. Ya no llevaba uniforme de empleada, llevaba un vestido ligero y un sencillo anillo de compromiso en el dedo. En su regazo reía la pequeña Clara de 8 meses, la hija que habían tenido juntos.
un símbolo de que su familia estaba finalmente completa. Alejandro se levantó y caminó hacia ellos. Cogió a Javier en brazos, haciéndolo girar en el aire, provocando carcajadas que eran la banda sonora de su nueva vida. Ya no era el empresario frío, era un padre, un esposo, un hombre que aprendió a amar sin miedo. Tomó la mano de Sofía, que lo miró con un amor que lo sanaba cada día. Recordó las palabras de Isabela en la carta: a veces los ángeles llegan disfrazados de personas comunes. Sofía había sido el ángel que Isabela envió para salvar a su familia. No solo sanó el dolor de sus hijos, sino también el suyo, enseñándole a ser el padre que nunca supo que podría ser, y el hombre que Isabela siempre supo que era. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer que el amor siempre encuentra un camino, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has conocido a una Sofía en tu vida? Alguien que apareció cuando más lo necesitabas. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros, los milagros ocurren, y la verdadera familia es la que construimos con el corazón. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores cálidos, Alejandro miró a su familia, a las risas, al amor que llenaba el aire, y supo que finalmente estaba en casa. Ya no solo vivía en la mansión que había construido, vivía en la vida que el amor de tres mujeres extraordinarias, Isabela, Sofía y la pequeña Clara, construyó para él.